sistema de justicia en nuestro país está cambiando y está cambiando de formas a veces sorprendentes. ¿Cuáles son los puntos positivos? ¿Cuáles son los negativos? ¿Dónde tenemos que estar preocupados? Vamos a hablar con alguien que conoce el tema, lo conoce de fondo. Ignacio Morales Lechuga es abogado, él es graduado de la Escuela Libre de Derecho, de hecho fue rector de la Escuela Libre de Derecho, fue procurador de la Ciudad de México, fue procurador de la República y es uno de los abogados más respetados y reconocidos de México, también notario público. Ignacio, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias, Sergio, muchas gracias. A ver, el gran reto que tenemos es, por supuesto, la inseguridad y la violencia. Se están tomando medidas. Una de ellas es la creación de la Guardia Nacional. ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que definitivamente tienen que buscarse nuevas alternativas, nuevas soluciones, porque si siguen haciendo lo mismo que se ha hecho, el resultado va a ser igual. Como decía Einstein. Sí. Sí. No me queda claro exactamente dónde van a insertar la Guardia Nacional, sobre todo porque ante la desesperación ha habido muchísimas propuestas y muchísimas declaraciones del gobierno anterior y del gobierno actual. En el gobierno anterior prácticamente se pretendía borrar a la policía municipal del escenario nacional. Y tener en cambio el ejército ya con autorización para realizar labores de policía. Efectivamente. Dejar la policía estatal, mando único y ejército. Esto cambia, o bien le van a cambiar de nombre y la Guardia Nacional, que debería tener una naturaleza esencialmente policial, es un híbrido entre militar y civil. Así lo estoy viendo. Aquí el debate se fue sobre el mando, si debía ser militar o civil. Yo creo que fue un debate. Eso no es importante, ¿verdad? Yo creo que no fue importante. Lo importante es que los militares asignados a la Guardia Nacional estén sujetos al régimen civil judicial. O sea, y que, no que si al cometen fuero. algún abuso, el juicio sea civil y no sea un juicio militar. Efectivamente. Pero ya eso está en la jurisprudencia, ¿no? Ya cualquier soldado que cometiera un delito de materia civil tenía que ser juzgado en tribunales civiles. El problema es estar atendiendo permanentemente a la jurisprudencia cuando debiera estar inserto en la ley orgánica, claro. y en todo lo que corresponde a la actuación de la policía. A ver, mucha gente o muchos militares me han dicho, el problema está en que hicimos la Policía Federal y después se corrompió porque entregamos el mando a civiles. Y lo mismo pasó con la Gendarmería, que tuvimos que entregar incluso antes de que naciera. Por eso para el Ejército era tan importante, déjenos probar que nosotros no nos corrompemos tan fácilmente. ¿Tú piensas que eso tiene sentido? Bueno, yo creo que hay mayor disciplina y mayor supervisión y evaluación en el ejército, pero tampoco está ajeno a la corrupción. Desde los 90 hemos tenido casos. El caso del general Rebollo, ¿no? El general Rebollo y antes el caso de Tlaliscoyan, el único que no tenía nada que hacer en ese campo de aterrizaje cuando iba la Procuraduría persiguiendo a los narcotraficantes era el ejército. ¿Te tocó a ti vivir Me tocó a mí vivir por exactamente. Eso lo conoces también, ¿no? Sí. Yo creo que el tema es cómo evaluar, supervisar y garantizar el mínimo de corrupción. Y la verdad es que el poder de la delincuencia organizada es tan fuerte, el poder económico, que crea rutas corrosivas en toda la República e inclusive en Estados Unidos. Así es. Ese es el problema. En el sexenio pasado tuvimos un cambio en el sistema de justicia, un cambio muy profundo del sistema escrito tradicional a un sistema oral acusatorio. ¿Sirvió de algo o ha sido algo que no va a impactar en la vida de los ciudadanos? Yo creo que no nos hemos adaptado al 100% a este nuevo sistema. Yo diría que es una adaptación europea, anglosajona, a un sistema tradicional, escrito y oral que manejábamos, pero le quitamos facultades al Ministerio Público en la fase de la averiguación previa para abrir la carpeta de investigación y aportar ahí pruebas por parte de la policía y el Ministerio Público o fiscal. Anteriormente la policía estaba sujeta al poder del Ministerio Público y en la práctica el Ministerio Público era un funcionario atado al escritorio, a una barandilla, que hacía lo que la policía le decía en la mayoría de los casos. La verdad, el mandato constitucional no se cumplía a plenitud. Hoy, la verdad es que conduce el fiscal con el juez de custodia, hay una
que se llama cadena de custodia. ¿Es mejor el juez de control. ¿Es mejor el sistema o no es mejor? Yo creo que es mejor este sistema, pero requería un aprendizaje permanente que no se dio por los gobiernos locales ni por el gobierno federal a plenitud. Y no se dio completamente y ahora estamos pagando los platos rotos de la improvisación. El Poder Judicial sí se preparó. El Poder Judicial está exigiendo que se cumpla con la normatividad. Pero no las procuradurías, el Poder Judicial, o sea, los jueces exigen que se cumpla con la normatividad, los policías y los ministerios públicos no lo hacen y el resultado es que sueltan a muchos delincuentes por razones de forma. La famosa puerta giratoria por faltas al debido proceso, por no respetar la cadena de custodia, por no cumplir con todas las formalidades del caso. Ese es el punto central. Y esto es lo que parece ser, no entienden aún ni los municipios ni los estados. Hemos visto un incremento en el número de homicidios dolosos. Esto es importante porque es la única estadística en que tenemos cierta certeza de que no hay una cifra negra, por lo menos excesiva. Peña Nieto, el expresidente Peña Nieto dijo primero, ya logramos que empezara a bajar y bajó un par de años y después rebotó, llegó a niveles récord. El presidente López Obrador dijo, va a bajar conmigo porque yo soy un hombre honesto. No ha empezado a bajar, al contrario ha seguido subiendo. Vamos en camino del año más violento en la historia. ¿En qué estamos fallando? Yo creo que se está fallando en la prevención y se está fallando en el control o los mecanismos de control de la delincuencia organizada, narcotráfico. O sea, tú estás hablando de prevención, porque el presidente dice, cuando yo reparta suficientes subsidios a los ninis y a los adultos mayores, va a bajar la delincuencia. ¿Tenemos alguna razón para creer que eso va a ocurrir? No, porque es una idea de que todos los pobres, por ser pobres, pueden ser delincuentes. Y no necesariamente los pobres son delincuentes. Claro. El problema es de principios y de valores. Yucatán es un estado muy pobre con los más bajos niveles de delincuencia pero con del un país. Tejido social muy fuerte, con un sentido familiar y además con valores y principios. Ellos fueron los que se iban a separar de México con Santana. ¿De acuerdo? Sí, esa tradición permea durante muchos años y además los tiene muy ubicados en su papel social y en su papel familiar e individual. Yo creo que en ese sentido es un ejemplo nacional, pero algunas otras áreas como la misma Ciudad de México y zona metropolitana, las adicciones han crecido impresionantemente y se ha vuelto un mercado tan atractivo como el de Estados Unidos para la droga. ¿Qué tan importante es la droga en el grado de inseguridad que estamos sufriendo los mexicanos? Yo creo que definitivamente es uno de los puntales de la inseguridad y mientras no se atiendan temas empezando por la prevención de las adicciones en los que el Estado mexicano no ha invertido prácticamente nada, ni tiempo ni educación. El gran defecto de Calderón y Peña Nieto es que usaron el dinero para reprimir y no para tratar de mejorar un problema de salud pública. Ahora, si hay un tema que en ocasiones llega a surgir, que es el delito patrimonial, el robo, cuando hay desempleo. Pero es el robo. Sí, no el homicidio doloso. No el homicidio doloso. El homicidio doloso es característico de la delincuencia organizada. O delincuencia organizada o pasional, que ese es otro. Pero aquí como que se han repartido el territorio nacional, varios carteles, y hoy se encuentran en una pugna, y esa pugna es la que está originando la mayor cantidad de muertes. Esos eran los que supuestamente iban a ser objeto de amnistía, se llegó a hablar hasta de amnistía a favor de la delincuencia organizada, considerando que la amnistía los iba a recuperar para el bien en esa pues, reflexión que el presidente y algunos colaboradores hicieron cuando andaban en campaña y después cuando fue presidente electo, que acabó finalmente siendo rechazado por las víctimas de los delitos en aquello de ni perdón ni olvido. ¿Qué opinas del perdón y del olvido? Yo creo que en un sistema como el nuestro y además con delincuencia organizada o narcotráfico de la otra, no funciona. En el puedes perdonar a quienes victimaron a alguna persona. Esto lo practicó por primera vez en el siglo pasado Nelson Mandela, pero había que hacer un proceso y un juicio. Y para que obtuvieran el perdón necesitaban decir la verdad y relatar todos los hechos tal a cual habían sido. Y una vez comprobado esto por los órganos judiciales e investigadores, se obtenía el perdón o la condonación. Con una verdad jurídica ya clara de aceptación de la culpabilidad. Una culpabilidad. Coincidencia de la realidad con la verdad jurídica, con la aceptación de la culpa
y además un proceso, ahí sí, de reconocimiento de la responsabilidad. Ignacio, tú fuiste procurador general. Hoy el doctor Alejandro Gertz Manero es fiscal general. ¿Cuál es la diferencia? A mí como ciudadano, ¿en qué me ayuda que sea fiscal y no procurador? Bueno, la Procuraduría General de la República era una institución procuradora de justicia que además veía problemas internacionales, era consejería jurídica en gran parte del gobierno de la República. El abogado, del gobierno, sí, del presidente, como decían. El abogado de la República prácticamente, porque después el presidente tuvo su consejero jurídico. Así es. Y nosotros como procuradores interveníamos también en la definición de constitucionalidad con la Corte. Era un híbrido en ese sentido. No pertenecía a la Procuraduría General de la República, ni al Ejecutivo, ni tampoco al Judicial. Era designado por el presidente y cambiado o renunciado o revocado el nombramiento por el propio presidente. Pero curiosamente el Procurador General de la República no obedecía al presidente, no era secretario de Estado, era parte del gabinete, pero era el órgano más autónomo. ¿Tú no recibías órdenes del presidente? Bueno, las recibía, unas las cumplía y otras no. Sí. Y además, ¿Y sí podías hacerlo? Sí, bueno, sí podía hacerlo. El fiscal, ¿cuál es la diferencia con un fiscal como el que tenemos ahora? Prácticamente que el fiscal se debe dedicar exclusivamente a la persecución e investigación de los delitos. Eso es. Supuestamente es completamente autónomo, ¿lo es? Bueno, tiene una legislación que le da autonomía mucho más que la que tenía la Procuraduría General de la República, pero no tiene una independencia plena en su nombramiento. No se logró. Este fue el conflicto de finales del sexenio pasado. Finalmente lo tiene que proponer el presidente, propone una terna y designa el Senado, ¿no? Sí. Y a falta de aprobación de la terna en una segunda vuelta, el presidente designa, como ha ocurrido con los organismos autónomos. Vamos a suponer que nos están escuchando el presidente de la República y el fiscal general y están preocupados por esta situación de homicidios, de inseguridad que está agobiando a nuestro país. ¿Qué le recomendarías? Que sigan una norma, delito que quede impune es delito que se repite. Yo quiero agradecerte, Ignacio Morales Lechuga, abogado, notario, ex procurador general de la República, ex procurador del Distrito Federal. Gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.